El duende de la maldición. Recuerdo claramente el día en que llegué a aquel pequeño pueblo perdido entre los bosques. La tarde estaba teñida de un color dorado mientras el sol se ocultaba lentamente en el horizonte y el aire fresco de la naturaleza me llenaba los pulmones con cada bocanada. Había decidido tomar unas cortas vacaciones para alejarme del ajetreo de la ciudad y encontré este lugar en un folleto publicitario en una estación de servicio en el camino. El pueblo parecía sacado de un cuento de hadas, con sus casas de madera pintorescas y calles empedradas que serpentean entre los árboles centenarios. Me hospedé en una acogedora posada situada en el corazón del pueblo. El dueño, un hombre mayor de aspecto amable llamado Jacinto, me recibió con una sonrisa cálida y me mostró mi habitación. A pesar de su hospitalidad, noté cierta tensión en el ambiente, como si hubiera algo que todos en el pueblo preferían no mencionar. Sin embargo, atribuí esa sensación a mi imaginación, pensando que tal vez era solo el contraste entre el bullicio de la ciudad y la tranquilidad de aquel lugar apartado. La primera noche transcurrió sin incidentes. Disfruté de una deliciosa cena en el restaurante local y luego me retiré a mi habitación para descansar. Sin embargo, a medida que me sumía en el sueño, una sensación de malestar comenzó a apoderarse de mí. Tuve pesadillas vívidas en las que me encontraba perdido en un bosque oscuro, persiguiendo sombras que se desvanecían entre los árboles. Cuando finalmente desperté, estaba empapado en sudor y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Los días siguientes transcurrieron sin incidentes aparentes, pero la sensación de incomodidad persistía. Noté que los lugareños evitaban hablar sobre ciertos temas y sus miradas se volvían esquivas cuando mencionaba el tema de las leyendas locales. Fue durante una caminata por los senderos del bosque cuando escuché por primera vez sobre el duende de la maldición. Me encontraba explorando los alrededores, maravillado por la belleza natural que me rodeaba, cuando me topé con un anciano sentado junto a un arroyo. Su rostro arrugado estaba iluminado por el sol de la tarde, y sus ojos brillaban con una mezcla de sabiduría y tristeza. ¿Qué puedes decirme sobre las leyendas de este lugar?, le pregunté, intentando ocultar mi curiosidad. El anciano me miró con atención antes de suspirar y comenzar a hablar en un tono grave. Hay una historia que se cuenta entre los lugareños desde tiempos inmemoriales, dijo. La leyenda del duende de la maldición. Intrigado, me senté junto a él y escuché atentamente mientras me relataba la oscura historia que había atormentado al pueblo durante generaciones. Según la leyenda, hace mucho tiempo, cuando el bosque aún era joven y los primeros colonos se establecieron en la zona, un duende habitaba estas tierras. Este duende, a diferencia de los seres traviesos de las historias infantiles, era malévolo y vengativo. Se decía que había sido desterrado de su reino por cometer actos impíos y que ahora vagaba por el bosque en busca de almas inocentes para alimentar su sed de venganza. Dicen que el duende guarda un tesoro oculto en algún lugar del bosque, continuó el anciano. Pero aquellos que se aventuran a buscarlo nunca regresan. Se dice que el duende los atrapa en su red de ilusiones y los condena a vagar eternamente por el bosque, perdidos entre las sombras. Quedé atónito por la historia que acababa de escuchar. Aunque parte de mí quería descartarla como simple superstición, no podía ignorar la sensación de inquietud que se apoderaba de mí. Decidí investigar más a fondo, convencido de que había más en esta historia de lo que los lugareños estaban dispuestos a admitir. Durante los días siguientes, exploré el bosque en busca de pistas sobre el duende de la maldición. Recorrí senderos ocultos y exploré cuevas oscuras, pero no encontré nada que confirmara la existencia de la criatura. Sin embargo, cuanto más me adentraba en el bosque, más intensa se volvía la sensación de ser observado, como si algo acechara entre los árboles. Fue durante una de mis expediciones que encontré una antigua cabaña abandonada en lo profundo del bosque. La estructura estaba cubierta de musgo y las ventanas estaban rotas, pero aún así parecía emitir una extraña aura de malestar. Con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, decidí entrar para explorar su interior. El interior de la cabaña estaba oscuro y polvoriento, y el aire estaba cargado de un olor a humedad y abandono.
Registré cada rincón en busca de pistas, hasta que finalmente encontré un viejo pergamino cubierto de polvo en una esquina. Con manos temblorosas, desenrollé el pergamino y comencé a leer las palabras escritas en una caligrafía antigua y desgastada. Quien quiera que busque el tesoro del duende de la maldición, que tenga cuidado con lo que encuentra. Las riquezas que anhelas pueden convertirse en tu perdición, y el precio que pagarás será tu alma. Las palabras resonaron en mi mente mientras me quedaba allí, en la oscuridad de la cabaña abandonada. Comencé a preguntarme si había cometido un error al adentrarme en este mundo de leyendas y supersticiones, si acaso había despertado fuerzas que no podía entender. Decidí regresar al pueblo, con la esperanza de encontrar respuestas entre los lugareños. Sin embargo, cuando llegué, me recibió un silencio ominoso. Las calles estaban desiertas y las casas parecían vacías, como si el pueblo entero hubiera sido abandonado de la noche a la mañana. Una sensación de pánico se apoderó de mí mientras corría por las calles en busca de alguna señal de vida. Fue entonces cuando lo vi. En el centro de la plaza del pueblo, rodeado por una bruma espesa y oscura, se alzaba el duende de la maldición. Su figura era alta y delgada, con ojos brillantes que parecían atravesar mi alma. Me quedé paralizado por el miedo mientras el duende se acercaba lentamente, sus labios curvados en una sonrisa siniestra. «Has despertado fuerzas que no puedes comprender, forastero», dijo el duende en un tono que heló mi sangre. «Ahora pagarás el precio por tu curiosidad». Intenté huir, pero mis piernas se negaron a moverse. El duende extendió una mano huesuda hacia mí y sentí como si mi alma fuera arrancada de mi cuerpo. Todo se volvió negro a mi alrededor mientras caía en la oscuridad. Cuando finalmente desperté, me encontré de vuelta en mi habitación en la posada. Todo parecía normal a primera vista, pero sabía que algo había cambiado irrevocablemente dentro de mí. Había visto el rostro de la verdadera oscuridad y sabía que nunca volvería a ser el mismo. Desde entonces, he vivido con el peso de lo que vi aquella noche en el pueblo perdido entre los bosques. El recuerdo del duende de la maldición me persigue en mis sueños y me atormenta en cada momento de vigilia. Sé que algún día, el duende volverá por mí para reclamar lo que es suyo, y entonces enfrentaré mi destino con valentía, sabiendo que mi alma será condenada por la eternidad en las sombras del bosque. La casa del duende. Desde que era niño, siempre me atrajeron las historias de lo sobrenatural. Creía que nada podría asustarme de verdad, que la oscuridad no tenía secretos que pudieran perturbarme. Pero eso fue antes de que encontrara la casa del duende. Todo comenzó en una tarde de otoño, cuando mis amigos y yo decidimos explorar un antiguo camino forestal que habíamos descubierto cerca de nuestro pueblo. No estábamos seguros de a dónde nos llevaría, pero la emoción de la aventura nos impulsaba hacia adelante. A medida que nos adentrábamos en el bosque, la luz del sol se filtraba a través de las ramas de los árboles, creando un espectáculo de sombras danzantes en el suelo. El aire estaba cargado de un silencio inquietante, roto solo por el sonido de nuestras pisadas y el susurro del viento entre las hojas. Después de caminar durante horas, finalmente divisamos una estructura entre los árboles, una casa antigua y cubierta de musgo que parecía haber sido abandonada desde hacía años. La casa estaba rodeada por un aura de misterio, con ventanas rotas y puertas desvencijadas que se balanceaban con el viento. ¿Qué creen que hay dentro?, preguntó uno de mis amigos, con los ojos brillando de emoción. Sin pensarlo dos veces, nos acercamos a la casa y empujamos la puerta entreabierta. El interior estaba envuelto en sombras, y el aire estaba impregnado de un olor a humedad y decadencia. Pero lo que más nos llamó la atención fue la extraña sensación de que no estábamos solos. Exploramos cada rincón de la casa, pero no encontramos nada fuera de lo común. Sin embargo, cuanto más tiempo pasábamos dentro, más intensa se volvía la sensación de que algo nos observaba desde las sombras. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras intentaba ignorar la sensación de malestar que se apoderaba de mí. Fue entonces cuando lo vi.
En una esquina oscura de la habitación, entre las sombras, se alzaba una figura pequeña y encorvada. Al principio, pensé que era solo una ilusión causada por la penumbra, pero a medida que mis ojos se ajustaban a la oscuridad, vi que era real. Era un duende, pequeño y retorcido, con ojos que brillaban con una luz maligna. Se quedó mirándome con una sonrisa siniestra, como si supiera que había caído en su trampa. «¡Corran!», grité a mis amigos, pero era demasiado tarde. El duende se abalanzó sobre nosotros con una velocidad sorprendente, sus manos huesudas agarrándonos con fuerza. Sentí como si estuviera siendo arrastrado hacia un abismo sin fondo, sin esperanza de escapar. Cuando finalmente desperté, me encontré solo en la oscuridad de la casa abandonada. Mis amigos habían desaparecido, y yo estaba atrapado en un laberinto de pasillos oscuros y habitaciones vacías. Cada sombra parecía moverse con vida propia, murmurando palabras ininteligibles en mis oídos y jugando con mi mente. Durante días, vagué por la casa en busca de una salida, pero cada vez que pensaba que había encontrado una salida, me encontraba de vuelta en el mismo lugar. El tiempo parecía perder su significado en aquel lugar maldito, y pronto perdí la noción de cuánto tiempo había pasado desde que entré por primera vez en la casa del duende. Fue entonces cuando escuché su voz, susurrando en la oscuridad. «Bienvenido a mi reino, intruso», dijo el duende, su voz llena de malicia. «Aquí no hay escapatoria para ti. Me perteneces ahora». Me quedé paralizado por el miedo mientras el duende se acercaba lentamente, su figura retorcida iluminada por una luz fantasmal. Sabía que no había esperanza para mí, que había caído en las garras de una criatura que no conocía límites en su maldad. Y así, en la oscuridad de la casa del duende, me enfrenté a mi destino, con la certeza de que mi alma sería condenada por la eternidad en las sombras del bosque. El pacto con el duende de la noche. Desde que era niño, siempre he sentido una conexión especial con lo sobrenatural. Las historias de duendes y criaturas mágicas me fascinaban y pasaba horas explorando bosques y ruinas en busca de señales de su presencia. Nunca imaginé que una de esas expediciones cambiaría mi vida para siempre. Todo comenzó una noche oscura y tormentosa, cuando me aventuré solo en el bosque cercano a mi casa. La lluvia golpeaba el suelo con fuerza y el viento aullaba entre los árboles, pero mi curiosidad superaba cualquier temor que pudiera sentir. Mientras avanzaba entre la maleza, una extraña sensación me invadió, como si estuviera siendo observado por algo más que simples animales del bosque. De repente, una figura apareció entre los árboles, una silueta pequeña y encorvada que se movía con una gracia sobrenatural. Mi corazón dio un vuelco en mi pecho mientras me quedaba paralizado por la sorpresa. No podía ser, ¿verdad? ¿Un duende en pleno siglo XXI? La criatura se detuvo frente a mí, sus ojos brillando con una luz misteriosa en la oscuridad. Con una voz suave y melódica, me habló, ofreciéndome un trato que cambiaría mi destino para siempre. «Humano audaz, te ofrezco un pacto», dijo el duende, su voz llena de poder y misterio. «A cambio de tu servicio, te concederé poderes que van más allá de tu imaginación». Quedé atónito por la oferta del duende. ¿Poderes sobrenaturales a cambio de servir a un ser mágico? Era una propuesta tentadora, pero también peligrosa. Sin embargo, la curiosidad y el deseo de aventura superaron mis dudas y acepté el pacto con el duende. Desde ese día, mi vida cambió drásticamente. Con los poderes otorgados por el duende, pude hacer cosas que antes solo había soñado. Controlaba las sombras a mi antojo, me movía con una velocidad increíble y podía influir en los pensamientos y acciones de aquellos que me rodeaban. Pero pronto descubrí el precio de mi poder. El duende exigía cada vez más de mí, enviándome en misiones peligrosas y pidiéndome que llevara a cabo actos de maldad que iban en contra de mis principios. A medida que me sumergía más en el mundo del duende, me di cuenta de que había hecho un trato con el diablo mismo. Ahora, me encuentro atrapado en un ciclo interminable de servidumbre y desesperación, luchando por liberarme del control del duende. Pero sé que no será fácil.
El duende es astuto y poderoso, y hará todo lo posible por mantenerme bajo su dominio. Y así, mi destino está sellado, atrapado en un pacto con el duende de la noche, condenado a servir a un ser malévolo por toda la eternidad.